Estamos ahí desarrollando nuestra clase de escuela dominical en el Sermón del Monte. Ya hace varios domingos que hemos considerado toda esta enseñanza que el Señor nos ha dejado en el Sermón del Monte desde el capítulo 5 en adelante. Y hoy vamos a ver con la ayuda de Dios los versículos 16 al 18 del capítulo 6. Bueno, como seguramente recordaremos, el Señor comienza este capítulo hablando acerca de las ofrendas o las limosnas o cómo dar de la manera correcta. Y luego va a hablarnos de la oración también, los versículos 5 en adelante, y va a enseñarnos acerca de cómo tenemos que orar a Dios y cómo tenemos que acercarnos a Dios como nuestro Padre, deseando que su voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Y luego el Señor va a tocar un tema también importante que es el tema del ayuno. Quizá para nosotros en nuestra época el ayuno es algo que ha quedado como en desuso, descuidado, pero estas tres prácticas religiosas de aquellos tiempos de la iglesia en el comienzo era algo muy importante porque de alguna manera nos ayudaban a ver la verdadera piedad, nos ayudan a ver una verdadera relación con nuestro Dios. Y no es casualidad que el Señor trate sobre estos temas, sobre todo pensando en cómo las limosnas, las oraciones y aún el ayuno era un medio que estaba siendo pervertido, que estaba siendo usado no para una comunión íntima con Dios, no para mostrar el amor piadoso del pueblo de Dios, sino que estaba siendo usado como un peldaño donde el hombre se apoyaba y avanzaba hacia la autoexaltación, hacia donde todos pudieran verlo a él, al hombre, como lo importante y lo central. El Señor viene a no solamente enseñarnos cómo orar, cómo ofrendar y cómo ayunar, sino básicamente viene a enseñarnos que estas prácticas piadosas deben ser motivadas y guiadas con un solo propósito, y eso es nuestra comunión con Dios. Bueno, lo que Él va a tocar no es enseñarnos de una manera distinta cómo orar o cómo ayunar, sino básicamente Él está atacando cómo esto se ha pervertido en el tiempo con el mal uso de aquellos religiosos de la nación, había sido pervertido y habían perdido el sentido, el eje por el cual Dios lo había entregado a su pueblo. Lo que el Señor va a hacer a partir del capítulo 6 es justamente tomar la enseñanza, el ayuno, las ofrendas y la oración y mostrarle y darle la comprensión correcta y el uso correcto dentro del pueblo de Dios. Entonces, en esta mañana, con la ayuda de nuestro Dios, vamos a considerar todos juntos los versículos 16 al 18 y vamos a hablar acerca del ayuno que agrada al Padre, el ayuno que agrada al Padre. Y hermanos, antes de leer este pasaje, quiero que podamos orar juntos a nuestro Dios, pedir su ayuda, su dirección para la enseñanza en esta mañana. ¿Sí? Oremos. Señor Padre, gracias. Queremos darte por tu infinita bondad de darnos una vez más vida. Gracias porque tú nos guardas, tú nos traes a tu casa y nos permites estar juntos, congregados en tu nombre. Señor, queremos rogarte encarecidamente en esta mañana que cada uno de nosotros pueda tener un corazón sensible, dócil, humilde ante tu palabra, que podamos postrarnos ante ella en obediencia y en un deseo vivo de ponerla por obra en nuestras vidas. Pero Señor, no está esa capacidad en nosotros, humanamente hablando. Necesitamos de tu intervención, de la obra de tu Espíritu, que nos dé ese corazón sensible y humilde, pero también que tú obres poderosamente, como siempre lo haces, a través de tu palabra. Señor, tu promesa hacia tu iglesia es que tú vas a estar con nosotros, y sabemos que la manera de expresar tu compañía, tu presencia es a través de tu palabra, hablando a tu pueblo, enseñando a tu iglesia. Por eso, Señor, te rogamos en esta mañana que te hagas presente, que nos hables, nos enseñes y nos lleves a Cristo. Pedimos tu guía y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, hermanos, el versículo 16, quiero que leamos ahí. Es el Señor quien está hablando una vez más. Es el Señor quien está enseñando la palabra. Y dice el versículo 16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno, vamos a tratar este pasaje que habla acerca del ayuno bíblico, el ayuno que Dios acepta, el ayuno que es agradable a los ojos de Dios, el ayuno que es agradable a nuestro Padre. Bueno, el Señor es sumamente claro en estos 3 versículos, y en esos 3 versículos tendremos la enseñanza en esta mañana. Pero si nosotros pensamos en el contexto histórico del pasaje y pensamos en cómo es aplicable a nuestro tiempo, nos damos cuenta que hay una similitud bien marcada, bien notoria, y es la necesidad que el hombre tiene de la exposición, la necesidad que el hombre tiene de ser visto, de ser reconocido por sus pares, de que los demás hombres vean a este como un ser especial, como un ser digno de toda alabanza. Bueno, cuando nosotros pensamos en nuestro tiempo y cómo la tecnología ha avanzado enormemente en esta sociedad, nosotros no podemos concebir un mundo sin un celular, sin el WhatsApp, sin poder mandar mensaje de texto. Todo eso se ha instalado de una manera tan profunda en nuestras vidas que en el simple hecho de pensar que no lo tenemos sería realmente un problema muy serio. Y lo vemos también cómo esto ha avanzado en el tiempo y cómo el hombre de nuestros días se ha acostumbrado grandemente a la exposición a través de las redes sociales se ha normalizado y se ha magnimizado de una manera tan profunda que todo lo que el hombre hace o todo lo que hacemos generalmente tenemos la tendencia de exhibirlo, de mostrarlo, de publicarlo en cuantas redes tengamos y publicar fotos en donde trabajamos, nuestra familia, el nacimiento de nuestros hijos, si nos vamos de viaje, si estamos de vacaciones, si estamos estudiando, si nos fue bien en una materia o si nos fue mal. Todo lo expresamos y todo lo exhibimos de manera enorme en las redes sociales. Bueno, eso nos habla de la necesidad del hombre de ser visto, nos habla del corazón humano de que constantemente tiene una tendencia a querer mostrarse, a que todos lo vean, a que todos queden impresionados por sus vidas, por sus éxitos, por el avance en su vida. Cuando nosotros pensamos en el pasaje de Mateo 6, versículo 16, nos damos cuenta que esa necesidad de exposición está también ahí bien señalada. El Señor dice, el versículo 16, cuando ayunes, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Bueno, ese es el problema, ese es el conflicto que el Señor quiere desenmascarar, quiere mostrar, este es el problema que ustedes están teniendo, este es el pecado que está oculto detrás de toda esa práctica religiosa, de toda esa apariencia de piedad. Lo que vemos, dice el Señor, es una intención bien clara del corazón del hombre de mostrarse. Y a veces el mostrarse puede ser una red social, a veces puede ser lo bien que me va en la vida o el buen trabajo que tengo. A veces la iglesia puede ser un medio sumamente adecuado para que todos me vean, para que todos vean la piedad que tengo, cuán comprometido estoy con el evangelio, cuán fiel soy al Señor, y la iglesia, lejos de ser un lugar donde me congrego para ser edificado y humillado por la palabra, comienza a ser un lugar donde yo me congrego para mostrar mi piedad, mi fe, mi compromiso. Y eso es lo que el Señor va a tratar en esta mañana a través de este pasaje. Bueno, en los tiempos de Cristo y en los tiempos en que este pasaje fue enseñado, bueno, ellos sufrían de la misma necesidad que tiene el hombre de nuestros tiempos de ser visto,
de ser reconocido, de ser destacado sobre los demás. Y lo triste de esto, o lo grave de esto, es que todo esto tenía lugar en el ámbito religioso. Esto nos lleva a pensar en que, bueno, la condición del corazón humano del hombre no deja de expresar lo que es, no deja de expresar su naturaleza, cualquiera sea el ámbito. Eso nos lleva también a considerar que es el peligro en el cual nosotros también estamos. Somos poseedores del mismo corazón caído, si bien somos pueblo redimido de Dios, aún luchamos con esa naturaleza que tiene una tendencia a ser reconocida. Hermanos, nosotros luchamos todo el tiempo con ese afán de que la gente nos vea, de que la gente nos diga qué buen hermano, qué buen cristiano, cómo sabe la palabra, cómo enseña las escrituras, y todo eso es la lucha en nuestro corazón y en nuestra mente. Y es eso lo que el Señor viene a atacar. Bueno, el Señor también está señalizando de qué manera las cosas de la piedad, las cuestiones de nuestra fe habían sido realmente desvirtuadas, la oración, las ofrendas y aún el ayuno tenían una intención clara, habían sido dadas por Dios y el motivo y el propósito de esto era comunión con Dios, mostrar amor por el pueblo de Dios y procurar una mayor relación con Dios. Pero todo esto se fue desvirtuando por no tener consideración de estas cosas que el Señor va a mostrarnos. Bueno, el objetivo de aquellos hombres no era mayor comunión con Dios, sino era la aprobación humana. Y la pregunta en esta mañana que el pasaje nos va a inducir de manera natural es, bueno, ¿cuál es tu situación? Nos va a llevar a preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos en cuanto a nuestra fe. ¿Por qué nos comprometimos con el Señor? ¿Por qué somos parte de una iglesia? ¿Por qué asistimos a una iglesia? ¿Por qué leemos la palabra? ¿Por qué oramos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Es eso lo que el Señor quiere mostrarnos en esta mañana. El primer punto para nosotros es una advertencia solemne, una advertencia de parte de Cristo y que nos dice, cuidado con la hipocresía religiosa. Hermanos, ninguno de nosotros, nadie en el mundo evangélico, nadie en este mundo que posea un corazón caído está exento de este terrible peligro que es la hipocresía religiosa. Bueno, esta es la advertencia que el Señor está mencionando en el versículo 16. Por eso Él dice, ¿cuándo ayunéis? Bueno, está señalando en primer lugar que el ayuno era algo habitual o quizás muy conocido, muy practicado por ellos, no era algo extraño ni para el pueblo de Israel, ni mucho menos para la iglesia, que eran también en gran parte parte de ese pueblo. No era algo prohibido, Él no les está diciendo, bueno, el ayuno es algo que pasó de moda, es algo que corresponde al antiguo pacto. No, Él está avalando la posibilidad de que su pueblo, sus discípulos, ayunen. Por eso dice, cuando ayunen. Y ahora va a llevarnos a pensar que cuando ayunemos tenemos que hacerlo de la manera correcta, no de la manera que estaba siendo practicado y llevado adelante entre ellos. Bueno, cuando nosotros pensamos en el ayuno, hay una amplia gama de cosas que podríamos señalar o un montón de situaciones o referencias en cuanto al ayuno que podríamos señalar, pero no es la enseñanza en esta mañana. No es que propiamente vamos a hablar de qué es el ayuno, sino cómo hacer uso del ayuno. Y cuando pensamos en el ayuno, bueno, lo pensamos de la manera más clara, sencilla. El ayuno significa dejar de comer por un tiempo con un propósito espiritual. Y quiero señalar y destacar que el hecho de dejar de comer, eso que puede sernos algo muy costoso, que puede tornarse como un sacrificio, dejar de comer por algún tiempo, bueno, no es que Dios va a tener mayor consideración o mayor gracia para con nosotros por ese enorme sacrificio que hacemos de no comer. El punto central del ayuno es, bueno, dejar todas las cosas, el comer, las actividades seculares de la vida y otras cuestiones de nuestro día a día con el único fin de poder centrar nuestra atención y nuestro tiempo en la búsqueda del Señor. Y eso es lo que tiene que ver con el ayuno. Bueno, el ayuno no era un mandamiento establecido
para la iglesia, pero sí era una práctica conocida dentro de la vida espiritual del pueblo de Israel. En la Biblia vemos ayunos de distintas maneras, ayunos largos, ayunos cortos, ayunos de muchos días. El Señor ayunó 40 días, ayunos de menos tiempos, ayunos donde solamente había abstención de alimentos y otros ayunos que había abstención hasta de agua también. Bueno, hombres y mujeres a través de toda la Biblia han estado haciendo uso de esta práctica espiritual que es el ayuno. A veces una situación dolorosa en su vida, a veces una cuestión de pecado y la guía por parte de su espíritu al arrepentimiento, la necesidad de Dios o una dependencia mayor de Dios motivó a muchas personas a buscar el ayuno. En tiempos de Jesús, en el tiempo del Evangelio, bueno, los judíos solían tener un día o un momento en el año donde era obligatorio el ayuno. Y eso era el día de la expiación. Y ese propósito era que el hombre tenía que afligir su alma. Es interesante, porque el propósito siempre fue una búsqueda de Dios, una búsqueda espiritual, una búsqueda en ese afligir del alma, no era un castigo propio, impuesto, sino que era una examinación del corazón, de su vida, de cómo ellos estaban viviendo a la luz de la ley de Dios, y en consecuencia a eso se examinaban, confesaban su pecado y buscaban a Dios. Bueno, esto era algo normal. Una vez al año el pueblo sabía que ellos tenían que ayunar a Dios. Aún los niños de corta edad eran enseñados en cuanto a abstenerse en determinado tiempo de alimento, con la intención de que pudieran naturalizar la práctica anual del ayuno. Bueno, el tiempo pasó, el hombre comenzó a poner manos sobre esta práctica espiritual, religiosa, y con el tiempo muchos empezaron a ayunar de una manera más habitual, lo hacían más veces, dejaron de hacerlo un año y comenzaron a hacerlo más veces en el año. Y nosotros tenemos en el Evangelio de Lucas, donde el sacerdote hablando con Cristo dice: yo ayuno 2 veces a la semana. Bueno, simplemente esa confesión o esa declaración nos muestra que el hombre está queriendo señalar o destacarse sobre los demás, diciendo, bueno, ellos ayunan posiblemente 2 o 3 veces al año, pero yo, que soy mejor, que soy más espiritual, ayuno 2 veces a la semana. El ayuno verdadero, el ayuno que Dios acepta, siempre tuvo un propósito espiritual. El ayuno es un medio para refrenar la carne, sus deseos, y para humillarnos ante nuestro Dios y obedecer su palabra. Pero en estos tiempos, y lo que el Señor está destacando, es que el ayuno se volvió una especie de ritual religioso para mostrar la espiritualidad de las personas o para mostrarse sobre los demás como mejores y más espirituales. El problema, hermanos, no era el ayuno, sino la motivación detrás del ayuno. Por eso el Señor dice: cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas. Bueno, el Señor está avalando la posibilidad de que su pueblo ayune, está destacando que debemos ayunar, que no es algo pecaminoso ni es una desobediencia delante de Dios, pero sí hay una advertencia y dice: no lo hagas como lo hacen los hipócritas. Jesús va a hablar ahora de los hipócritas y bueno, necesitamos preguntarnos quiénes son los hipócritas. Bueno, no se refiere a personas inconversas, incrédulas, personas alejadas de Dios, que no conocen la ley de Dios, sino a personas que tenían un conocimiento de la ley, que eran los señalados por el pueblo para enseñar las verdades de Dios, y estos de manera errónea estaban llevando adelante una práctica que pervertía la enseñanza de Dios. Ellos son los hipócritas. Esta frase hipócritas viene del ámbito del teatro, del arte, y donde una persona, para representar determinado personaje, se ponía una máscara, y si ese personaje estaba triste, esa máscara tenía una expresión de dolor, de tristeza, y si la persona estaba alegre, la máscara que iba a usar era una máscara
con una sonrisa que representaba la alegría. De ahí se toma la figura o la expresión hipócrita, que no era la persona, sino alguien que estaba actuando, que estaba representando algo que no era. Habla de una máscara, de una figura, de alguien que actúa algo que no es. Y eso es lo que el Señor está diciendo. No solamente está hablando acerca de los religiosos, sino está hablando de todo aquel que está usando el ayuno hipócritamente, que está encubriendo algo que no es, o peor aún, está actuando algo que no tiene. Bueno, esto es lo que el Señor está destacando. Ellos no buscan una relación con Dios, no buscan examinar su alma o su corazón, ellos buscan aparentar. Por eso el Señor destaca, dice el versículo 16, cuando ustedes ayunen, no lo hagan de esta manera, porque esta es la manera incorrecta, esta es la manera en que Dios no aprueba, esto es la manera en que se manejan los hipócritas, los que no conocen a Dios. Los hipócritas querían que la gente pensara qué buena persona que son, o qué espirituales que son, o qué buenos cristianos que son. No había una verdadera humillación, no había arrepentimiento, no había una búsqueda sincera de Dios. Todo giraba alrededor de ellos mismos. Bueno, esta enseñanza nos pone frente a uno de los pecados más frecuentes y menos reconocido en la iglesia de Cristo: la hipocresía, el fingir, el actuar que somos buenas personas, o actuar que estamos bien, o fingir que todo está de maravilla delante de Dios. Si hay una característica del pueblo de Dios, es que reconoce su pecado, no tiene ningún temor de decir, sí, estoy caminando bien o no estoy bien en este momento, pero eso no es una afirmación, triste, o como uno que ya está rendido, sino que es con la esperanza de saber que hoy puedo estar mal, pero que el Señor en su gracia me sostiene y va transformando mi alma. Bueno, lo que el Señor destaca en este pasaje es justamente el peligro en el cual nosotros podemos caer de aparentar. Hermanos, nosotros debemos entender de que yo puedo engañar a la iglesia, de que yo puedo engañar a mis hermanos y aún puedo engañar a mi familia. Pero a Dios nadie le engaña jamás. Dios no ve solamente tu apariencia, tu vestimenta, no ve lo bien que venimos preparados para la iglesia. Él ve tu corazón, Él ve tu alma, Él ve las motivaciones, Él ve lo pecado en lo íntimo. Dice Pablo en Romanos que nosotros estamos como desnudos delante de sus ojos. Todo lo que hacemos, cada motivación, cada intención de nuestro corazón está delante del Señor. Dice Pablo en Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento. Claro, está hablando del amor hacia nuestros pares, hacia la iglesia, hacia los hermanos, pero ¿cómo mucho más el amor a Dios, nuestra comunión con Él debería ser algo genuino, verdadero, sin fingimiento, sin hipocresía? Hermanos, el Señor no solamente nos habla acerca del ayuno, sino de este peligro que puede ser parte de nuestra vida, que es el estar actuando algo que no somos. Podemos aparentar espiritualidad, podemos aparentar santidad, podemos aparentar un montón de cosas con el único propósito de que la gente nos reconozca y nos tenga en alta estima. Pero la realidad es que nosotros debemos estar conscientes de que delante del Señor estamos tal cual somos. El ayuno había sido pervertido, lo que debía ser un medio para la búsqueda de Dios se había vuelto un ritual para ser visto por los hombres. Al igual que orar, dar limosna, todo esto era un espectáculo religioso y no una realidad del corazón que ellos estaban viviendo. Y quizás eso sea nuestro problema hoy, quizás ese es el pecado con el cual estamos luchando, las apariencias. Y esto no es que tenemos que andar por la vida como personas completamente abatidas, sino que hemos de ir delante de Dios confesando este pecado y pidiendo a Él que nos ayude a vivir de una manera
honesta y santa delante de nosotros, delante de sus ojos. Si reparamos en la respuesta de Cristo, Él está indicando que el hombre prefiere y busca el aplauso del hombre antes que el agrado de Dios. Dice, ellos, la única motivación que tiene es el hombre. Que el hombre lo vea, que el hombre le reconozca, que el hombre lo exalte. Y se olvida que lo importante debería ser nuestro agrado a los ojos de Dios. Estas palabras de Cristo nos llevan a considerar que esa es la gran y efímera búsqueda de los hombres. Reconocimiento, elogio, exaltación de los hombres. Pero ¿de qué sirve eso? Bueno, el Señor va a hablarnos de eso y va a decirnos que ellos es eso lo que buscan y es esa la recompensa que van a recibir. Versículo 16 dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Y cuál es su recompensa? Bueno, el reconocimiento de los hombres. Y el Señor está diciendo, si todo lo que hacemos, si todo lo que nos motiva es agradar al hombre, que el hombre nos reconozca, es eso lo que van a recibir. Pero lo que no podemos dejar de señalar que a la luz de esa recompensa nos están privando, nos estamos privando de la mayor y más importante recompensa que es nuestra comunión con Dios y el reconocimiento de Dios sobre nuestras vidas. Jesús dijo algo muy claro, podemos hacer cosas muy buenas por razones equivocadas. Podemos orar, ayunar, servir, predicar, venir a la iglesia y hacer un montón de ejemplos y de acciones piadosas, pero todo esto con una motivación equivocada, nuestra propia gloria y no la gloria de Dios. Dice Juan 12:43 que los hombres amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hermano, en esta mañana tengo la necesidad de preguntarte cuál es la búsqueda en tu vida. ¿Buscas la gloria de los hombres, que el hombre te reconozca, que el hombre te vea, o que Dios en lo íntimo, en lo profundo de nuestra relación con Él pueda ver nuestra fidelidad y nuestro servicio a Él? Estos hombres, lo que el Señor está hablando como los hipócritas del versículo 16, amaban el reconocimiento de la gente. Y por eso el Señor dice de manera fuerte y categórica, ya tienen su recompensa. No recibirán nada del Padre, no recibirán ningún elogio, ningún reconocimiento de parte de Dios. Por lo que ellos buscan es el reconocimiento de los hombres. Y esto es una expresión de haber rechazado a Dios, de no tener en alta estima la consideración de Dios. Es como que el Señor dice, si buscan aplauso, es lo único que van a recibir. Hermanos, eso puede ser una terrible realidad en nuestra vida. Por eso quiero animarte a que pensemos en esta enseñanza de Cristo y llevarte a considerar qué estás buscando. ¿Qué es lo que mueve tus acciones en la vida? No me refiero a cuestiones seculares como el trabajo, el estudio, la casa, todas esas cosas. Bueno, son obligaciones que asumimos y que debemos cumplir, pero me refiero al punto de nuestra vida espiritual. ¿Qué te motiva a venir a la casa de Dios? ¿Qué te motiva a sentarte a leer la palabra, a orar, a tener una comunión y una relación verdadera con Dios? Bueno, debería ser Dios mismo. Ese es el propósito y la razón por la cual Él te ha redimido, para que tengamos comunión con Él. Es una contradicción llamarnos hijos de Dios y no querer tener comunión con ese Dios que nos ha hecho su pueblo. Tenemos un Padre presente, activo, que nos ama y que busca estar con nosotros. Y sería una contradicción que nosotros, como parte de ese pueblo, de esa familia, como hijos de ese Padre, no quisiéramos tener relación con Él. Lo natural es, obviamente no de manera perfecta ni todo el tiempo, pero sí lo natural es que un hijo de Dios anhela tener comunión con su Padre. Y una de las cosas que el versículo 16 está destacando es que en esa búsqueda de ser vistos, en esa búsqueda de ser reconocidos, ellos están desplazando a Dios de su vida. Dios no es el centro, Dios no es lo importante, Dios
no es a quien debemos dar gloria, sino yo mismo. Pero lo que está mostrando es que la vida religiosa, la actividad religiosa puede ser un medio para la autoexaltación y no para la gloria de Dios. Y ese es el gran peligro que vemos en el versículo 16. Versículo 17 dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Bueno, el Señor está completamente determinado a hacer un contraste entre los hipócritas que abusan del ayuno, que hacen mal uso de esta situación para mostrarnos ahora qué es lo correcto. Bueno, y esta es la instrucción positiva que el Señor va a hablarnos, pero dice, cuando tú ayunes. Bueno, el Señor ahora va a sacar el foco de los hipócritas y va a ponerlo sobre su pueblo, sobre su iglesia, sobre sus discípulos. Él va a personalizar la exhortación. Ya no va a hablar a más acerca de los hipócritas, sino que ahora directamente va a hablar con su pueblo. Este pasaje no fue escrito para señalar el error de los fariseos, sino para enseñar a sus discípulos cómo debían ayunar. El creyente verdadero también puede caer en la tentación de usar las disciplinas espirituales, la iglesia y su vida de piedad para construir una imagen de madurez, de compromiso y de espiritualidad. Por eso el Señor nos advierte, pero ustedes no hagan como ellos. Ustedes consideren ese mal ejemplo para no hacerlo. Consideren lo grave y lo terrible de esa búsqueda del hombre por un reconocimiento propio, despreciando a Dios y olvidándose de la razón de nuestra salvación, que es comunión con Él. El creyente, nosotros, hermanos, podemos ser presa de este pecado y buscar nuestra propia exaltación. Dios no está interesado, Dios no es impactado por la imagen que nosotros podamos dar exteriormente. Dios es intencional en conocer tu corazón. Y no necesita que yo le abra mi corazón para que Él lo conozca. Él sabe. Él sabe tu corazón. Él conoce las luchas y las intenciones pecaminosas y malvadas que a veces pueden esconder buenos ejercicios piadosos. Dice el Señor en Marcos 7:6, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Bueno, es terrible, ¿no? Porque ese pueblo no solamente era el pueblo portador del nombre de Dios, de la palabra de Dios, sino que ellos se entregaban semanalmente al sacrificio, a cantar alabanzas a Dios, a reconocer a Dios como su Señor que los había elegido. Pero dice el Señor, sí, ustedes con labios, con palabras, en lo externo, me honran. Todos pueden decir, o nadie puede dudar de esa persona que está cantando un domingo en la iglesia, que va con su Biblia, que va bien presentable al encuentro de su Dios. Pero dice el Señor, su corazón está lejos de mí. Hermanos, este es el peligro del cual el Señor nos está advirtiendo. Podemos estar involucrados en un montón de cuestiones espirituales, podemos estar dedicando horas a la lectura de la palabra, a leer libros de escritores cristianos y hacer un montón de actividad espiritual. Pero el problema no es lo que hago, sino cómo está tu corazón, cómo eso afecta a tu alma, cómo está tu relación con Dios. Aunque el Señor condena el ayuno, sus palabras dejan en claro que existe una forma correcta y buena de ayunar. Por eso dice, pero tú cuando ayunes. No está prohibiendo, no está negando, no está diciendo el ayuno es algo malo. Lo que Jesús está condenando es el ayuno centrado en el hombre, donde lo hago para que otros me vean o lo hago porque yo me siento espiritualmente bien al ayunar. Y esa no es la intención del ayuno. Nunca el Señor pretendió eliminar o quitar de nuestra vida el ayuno como un ejercicio espiritual. El ayuno, de hecho, lo anunciábamos al comienzo, ha quedado excluido de la vida evangélica de nuestros tiempos.
¿Cuántos de nosotros fuimos animados a ayunar por una situación en particular? ¿Por una enfermedad, por una necesidad de trabajo, por un problema en la iglesia, o por más bendición de Dios en la iglesia, o por más capacidad en la iglesia de las personas que exponen la verdad de Dios? ¿Cuánto tiempo has dedicado a buscar a Dios, a buscar su favor, a buscar su gracia para algunas situaciones determinadas en nuestra vida? Alguien dijo, los cristianos de nuestros tiempos ayunan más por razones de salud y de cuestiones de dieta que por razones espirituales. Y eso es verdad. Estamos dispuestos a hacer el esfuerzo de dejar de comer para vernos bien, para bajar algunos kilos, pero no estamos tan dispuestos para el ayuno como un ejercicio espiritual, donde el propósito único no es verme bien, sino buscar al Señor. Alguien dijo, el ayuno es dejar el pan de la tierra para buscar el pan del cielo. Y si tu alma, querido hermano, no está sedienta y hambrienta de Dios, hay algo que está muy mal. Y ese es el propósito del ayuno. Poder dominar ese impulso de la carne por la comida. Y no es que comer está mal, quiero que eso quede claro. Pero mucho mejor está buscar el pan del cielo. En ese momento de sequedad en mi alma, en ese momento donde no sé qué hacer, en ese momento donde no tengo una dirección clara, donde estoy luchando y la carne me va venciendo y el pecado va avanzando enormemente en mi alma, en mi vida, veo el pecado en todo lo que hago, entonces es una señal clara de que debo cesar de toda actividad y buscar a Dios en oración y ayuno, pidiendo su ayuda, su favor. El Señor asume que su pueblo hará uso del ayuno, que el ayuno formará parte de la vida de esa iglesia. Por eso Él dice, cuando ayunes. El ayuno debería ser algo normal y habitual en nosotros. Bueno, debemos hacerlo de la manera correcta, no buscando agradar a los hombres, no queriendo mostrar nada a los hombres, sino una búsqueda sincera y honesta del Señor. Dice Pablo en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Bueno, Jesús nos está hablando de que debemos practicar el ayuno y que la manera correcta no es para que los otros vean, sino para el Señor. Es para el Señor que ayuno, es para el Señor que ceso de esta actividad o que dejo de lado esta cuestión secular en mi vida. Lo hago porque necesito del Señor, lo hago porque el Señor lo manda, lo hago porque necesito que mi alma se alimente más y más del pan del cielo. Bueno, Jesús está diciendo, no hagas el ayuno algo visible, no dramatices tu vida espiritual. Quiere decir, no andes por la vida mostrando lo espiritual que sos, lo santo que somos, lo comprometidos que estamos con el Señor. Eso no agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es un cristiano humilde, sencillo, que lo que busca es animar al otro, edificar al otro, alentar al otro a seguir adelante juntos al Señor. El ayuno, como toda disciplina espiritual, puede convertirse fácilmente en algo externo, vacío y engañoso. Y eso no es algo que solamente el ayuno corre ese peligro en nuestra vida. Nuestra relación con Dios puede terminar en eso, en algo externo, vacío y engañoso. Hermanos, quiero preguntarte en esta mañana de si verdaderamente hay una relación con Dios. De eso se trata tu fe, de eso se trata la iglesia, de eso se trata el evangelio. No tanto de las cuestiones periféricas de la iglesia, de la doctrina, de la teología. Claro, son cosas importantes. Pero si todo esto carece de lo central y lo importante que es mi relación con Cristo, no tiene ningún valor, nada de lo que hagamos. La fe verdadera no necesita ser exhibida o anunciada con bombos y platillos, sino que se vive de manera natural y para la gloria de Dios. El ayuno que agrada a Dios no es el que se ve, sino el que se mantiene
en lo secreto. Bueno, es esa la advertencia del Señor. Y lo último, el versículo 18, nos habla de la verdadera recompensa. Dice versículo 18, bueno, leemos del 17, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Una vez más, hermanos, está sumamente claro cómo el Señor viene hablando de los hipócritas, de la manera incorrecta del ayuno. Nos dice que el ayuno es algo bueno, que debemos hacerlo, nos dice cómo debemos hacerlo y nos advierte acerca de este peligro de ayunar para que los hombres nos vean, perdón. Pero nos habla de algo central y que me encantaría que no perdamos de vista. Él dice, pero tu Padre. Cuando lo hacemos de la manera correcta, cuando la motivación en nuestra vida cristiana es Dios, es la obediencia a su palabra, es la gloria de su nombre, no quiero hacer nada para que me vean, pero si me ven, bueno, es porque Dios así lo quiso, no es que estoy ostentando, aparentando, mostrándome lo bueno que soy, sino que estoy viviendo de manera natural mi fe, estoy tratando de honrar a Dios y otros lo ven y es edificado por eso, gloria a Dios. Pero Él dice, pero tu Padre, que ve en lo secreto. Esa frase debería hacernos temblar, hermanos. Nosotros muchas veces vivimos ignorando la presencia de Dios en nosotros y en nuestro alrededor. Vivimos ignorando que Dios está con nosotros. Bueno, lo veíamos el domingo anterior y hablábamos de cómo Él prometió estar con nosotros siempre hasta el último de la tierra, pero también es una realidad que donde nosotros estamos, Él está con nosotros. Él está en todos lados al mismo momento ahora, Él está dentro de su iglesia, dentro de sus hijos, por medio de la morada del Espíritu. Él está con la iglesia congregada y eso implica una presencia real, permanente de Dios con cada uno de nosotros. Y esto es lo que el Señor está diciendo. No te olvides, el Padre te ve en lo secreto. Y sea que hagamos lo bueno o lo malo, Él está con nosotros. Él está viendo tu buen proceder o Él está viendo tu mal proceder. Él está viendo lo obediente que eres o Él está viendo lo desobediente que somos. Esa conciencia de Dios debería humillarnos, debería darnos temor de hacer algo contra su palabra o contra de lo que Él ha establecido. Y lo que este pasaje nos está llevando a considerar es que muchas veces nos escudamos detrás de actitudes religiosas o de prácticas religiosas que Dios no avala. Por eso Él dice, no te olvides, tu Padre que está en los cielos te ve todo el tiempo. Pero no solamente nos habla de eso el pasaje, el versículo 18 de Mateo 6, sino que también nos habla de una recompensa. Nos habla que cuando nosotros buscamos la gloria de Dios, buscamos honrar a Dios, dice que Él nos recompensará. Bueno, es interesante y no tenemos el tiempo para profundizar en este tema, y hay algo que se conoce como el evangelio de la oferta, ese evangelio donde nos prometen seguridad económica, la mejor salud del planeta Tierra, todos los bienes materiales que nosotros anhelamos, lo prometen y anuncian que si pactamos con Dios o hacemos ese tipo de locuras de un evangelio diferente, Dios nos garantiza esa recompensa. Pero cuando nosotros pensamos en Mateo 6, 18, la recompensa de la que está hablando acá no tiene nada que ver con material, no tiene que ver con riqueza, no tiene que ver con salud, no tiene que ver con un buen pasar. Tiene que ver con una relación más íntima y profunda con Él. ¿Hay acaso, hermanos, un mayor regalo para un hombre pecador, una mujer pecadora, que Dios tenga la misericordia de tener comunión con nosotros, que Él en su bondad quiera llamarnos hijo mío, hija mía, o que Él pueda darse a conocer como nuestro Padre? ¿Acaso alguna recompensa mayor que esa? Bueno, eso es lo que el Señor está diciendo.
Cuando nosotros somos movidos por la obediencia a Dios, no buscamos agradar a los hombres, no buscamos impactar la vida de nadie con apariencia, sino que vivimos para la gloria de Dios. Él nos recompensará con más, más y más de Él. Dice Colosenses 3:22, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Bueno, es un pasaje hermoso, no tenemos el tiempo para profundizar en él, pero claramente dice que debemos servir no al ojo, no a los hombres como lo hacían los hipócritas y fariseos a través del ayuno, sino que debemos hacer todo con sencillez de corazón, temiendo a Dios, y que debemos hacer todas las cosas sabiendo que recibiremos la recompensa de parte de Dios. Y si notamos en esa frase recompensa, no está hablando una vez más de cosas materiales, está hablando de nuestra herencia en Cristo, de nuestra vida eterna. Pero la promesa que Dios nos está anunciando es una mayor y profunda comunión con aquellos que le buscan verdaderamente. La frase que me impacta en este versículo 18 es tu Padre. Si Él es tu Padre, si Dios es verdaderamente tu Padre, tu Señor, tu Rey, aquel que te ha salvado, entonces habrá un deseo vivo de ayunar, no por el ejercicio en sí, sino porque quiero esa comunión con mi Padre, quiero esa relación con ese Dios santo que determinó salvarme. Es esa la motivación y lo que nos impulsa o debería impulsarnos en este ejercicio espiritual. Dice, en otras palabras, el Señor, no hagas nada para mostrar a los hombres que ayunas. Hermanos, el consejo ya para terminar en esta mañana con la escuela dominical es, no hagas nada para mostrar a los hombres qué buen cristiano que eres. Vive para Dios, obedece para Dios, sirve para Dios, comprométete para Dios. Y cuando esa sea tu motivación, nada te va a desanimar, porque Dios nunca va a fallarnos. Pero sin embargo, el peligro que corremos cuando lo hacemos para los hombres es que los hombres se cansen de vernos, que lo que hagamos para los hombres nunca sea suficiente, el hombre siempre va a exigir más, dice la palabra que el hombre dice dame, dame y nunca se sacia. Y cuando vivimos para el hombre, ese es el gran peligro, esa es la carrera interminable a la que nos dedicamos, queriendo agradar al hombre que nunca puede ser agradado. Pero sin embargo, cuando lo hacemos para Dios, no es que Dios se agrada con cualquier cosa, es que Dios ya ha sido agradado por el Hijo. Todo lo que yo puedo hacer es insuficiente para agradar a un Dios santo. Pero la razón por la que Él ya ha sido agradado, Él ya ha sido complacido, es por la justicia y la persona de Cristo. Es por Él que nosotros podemos buscar su comunión, es por Él que nosotros podemos servir a Dios, es por Él que nosotros podemos comprometernos con el Señor. Porque solo por Cristo nosotros somos aceptos delante de Él. Y como dice el escritor de los Hebreos, es entonces en esa verdad que nosotros podemos ofrecer sacrificios espirituales a Dios, sabiendo de que Él los va a recibir. No porque seamos buenos o mejores, sino porque estamos en Cristo. Hermanos, si Él es tu Padre y si estamos en Cristo, entonces la motivación detrás de nuestro ayuno y de todo servicio espiritual a Dios siempre será agradarlo a Él. Agradarlo a Él. No ser reconocido, no ser exaltado, sino que Él sea exaltado. Juan el Bautista, cuando vio la presencia pública de Cristo, que Él venía a comenzar su ministerio, dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Y esa debería ser nuestra motivación todo el tiempo, aún detrás del ayuno, que Él crezca en mi vida, que esa comunión con Él sea más verdadera, más profunda, que yo comience a desaparecer y que todos puedan ver en mí solamente a Cristo. Amén. Oremos y terminamos con esta parte.
Señor, Padre, gracias queremos darte por esta mañana que podemos congregarnos en tu nombre. Señor, gracias por este tiempo de escuela dominical, gracias por ayudarnos a considerar esta verdad tan preciosa acerca del ayuno, lo importante, lo necesario que es para nuestra vida, pero también, Señor, ayúdanos a considerar la necesidad urgente que hay en nosotros de estar hambrientos de Cristo, de su palabra, de su honra, Señor, y de morir a nosotros mismos. Entendemos, el ayuno es un medio útil para esta preciosa realidad espiritual, para buscarte más a ti, pero también para morir más a nosotros mismos. Señor, bendice tu palabra. Sabemos que tu palabra es poderosa, ella tiene la capacidad y la virtud de llegar a lo más profundo de nuestro ser. Señor, tú conoces las intenciones de nuestros corazones. Tú sabes por qué hacemos las cosas. Señor, que tu Santo Espíritu siempre nos mueva a obrar y a trabajar para la gloria de tu nombre y como un sentimiento de gratitud y de compromiso contigo y con tu reino. Padre, bendice nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.